Bienvenidos, queridos suscriptores y seguidores de Republic Podcast. Hoy, como siempre, le estamos trayendo un contenido nuevo, espectacular para cada uno de ustedes. Por favor, si usted no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal de YouTube, comenten, denle me gustan y difundan este contenido para nosotros poder seguir llegando a cada vez más personas y ser una comunidad más extensa y poder seguir creando este tipo de contenido. Es importante que usted se suscriba, por favor, porque para nosotros es nuestro aval y nuestra garantía de apoyo y de monetización que queremos lograr para seguir creando este contenido que es para ustedes. También ustedes nos pueden seguir a través de Instagram, de Apple Podcast, de Spotify, de TikTok y de otras redes más que se las dejaremos aquí. Como siempre me acompaña Jason y Israel. ¿Y cómo están ustedes? Todo bien, ¿y tú? Todo excelente, bien, excelente. Sin antes que nada, señores, queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores Guzmán García Hijo y al Dr. Caraballo, que siempre nos han dado el apoyo desde cero hasta el momento. Miren, antes de empezar con el tema de hoy de Israel y Jason, queremos mandar unos saludos porque señores, miren, adelante. Hay unas anécdotas, muchas personas no han visto, a mí me ha pasado, le ha pasado a Jason. Me ha pasado un par de veces. Me ha pasado, no muy frecuente, pero me ha pasado. Que nos hemos encontrado con personas que dicen, pero ustedes son la gente de Republic Podcast, nos gusta su contenido y de verdad, gracias. Es por eso que hoy queremos sacar un tiempo bien breve para mandarle saludos. Se lo merecen, a unos cuantos seguidores. Saludo a Bienvenido Victoriano Vizcaíno, también a Maurice Grullón y a Zuleika Beliar, que manda saludos en lo que es en YouTube. También quiero a dar saludos a esta persona que te lo dije el otro día. A Brígida. Brígida Melo. Brígida Melo. Claro. Un saludo para ella. Que ella ve el contenido, conoce a Alberto. Claro, colega de todos nosotros. Y hay mucha gente de diferente inmobiliaria que están pendientes de los temas. De no sea del tuyo, no solamente del tuyo, de los masterclass, del express class, de las entrevistas. O sea, gracias a todas las personas que... Esa es la idea, hermano, que consuman nuestro contenido variado, que le gusta al público. Sí, hay mucha gente, pero pedimos que todo el mundo se suscriba porque a la tasa de suscripción de personas que lo ven que no está suscrita es muy alta. Pero de Israel y Alberto, ¿qué tenemos en el día de hoy? Miren, señores, ustedes saben que la última vez tuvimos un episodio que queremos darle la gracia, que fue la gentrificación de Santo Domingo. Tremendo episodio. No sabíamos que le iba a gustar tanto. Tomaremos en cuenta los temas locales. Aunque de hecho, me lo han pedido muchas personas off records, cercanos y conocidos. Mi mamá que es seguidora del podcast, exactamente. Me dijo, de Israel y que toque temas locales. De hecho, mi querido tío, que también es un gran seguidor, me pidió que tratemos un tema local que vamos a hablarlo. Miren, ustedes saben que la dinámica de este podcast es no solamente enfocarnos en lo que es meramente el sector inmobiliario en sí, sino de todos los temas que de una u otra forma, de manera directa o indirecta, tienen que ver con este podcast. Y es por eso que tenemos los segmentos internacionales, porque no estamos exentos a los hechos, a los factores cambiantes que pueden sucederle a otros países hermanos o no tan hermanos que nosotros tengamos que ver o saber. Es por eso que nace este segmento internacional, para tener una perspectiva distinta de lo que se ve fuera del ámbito local. Hoy vamos a un país que, aunque aquí no es de mucho mencionarse, es un país que tranquilamente está causando un impacto, que es Paraguay. Seguimos en la zona de Sudamérica. Habíamos hablado de Uruguay, habíamos hablado de Argentina, hemos hablado de otros países también de la región, pero hoy vamos a hablar de Paraguay. ¿Por qué vamos a hablar de Paraguay? Porque Paraguay está teniendo un crecimiento económico impresionante, pero gran parte de su crecimiento ha tenido que ver también con los aspectos inmobiliarios. Vamos a lo sencillo de Israel. Exactamente. ¿Dónde se encuentra Paraguay? ¿Con quién hace frontera? PIB de Paraguay, moneda, ¿de qué vive Paraguay? Vamos con lo básico. Con lo básico. ¿En qué se encuentra Paraguay? Que esos datos le encantan a nuestros seguidores. Paraguay se encuentra en el corazón de Sudamérica. Hace frontera con dos colosos, que son Argentina y Brasil. También con Bolivia. Son sus 4 vecinos. Junto con Bolivia tiene una particularidad. Son los únicos 2 países que no tienen salida al mar. Que es una limitante. Es una limitante, pero no tampoco es tan determinante en el desarrollo o no de una nación, porque en Europa, tú que fuiste sobre todo a la zona de Centro Europa, los países que visitaste, ninguno tiene salida al mar. Y son potencias. Sobre todo Austria, que es el mayor de todos. Pero
En cierta medida es cierto que te condiciona no tener un acceso muy directo al mar. Con el caso de Bolivia, sí históricamente llegó a tener acceso al mar, pero por conflictos bélicos con sus vecinos, que no entraré en mucho detalle porque no es el tema específico, Exacto. perdió su acceso. El caso de Paraguay sí es un poco distinto. Técnicamente podría decirse que sí nació sin tener acceso directo al mar. Ok. Paraguay actualmente, ¿qué está sucediendo en Paraguay? Porque he escuchado personas que se dedican principalmente a explorar países, naciones, donde andan persiguiendo tasas de impuestos más bajas, Exacto. adquisiciones de residencias o visa golden, como le llaman, por inversión o por creaciones de empresas. ¿Cuál es el atractivo de Paraguay ahora mismo? ¿Por qué Paraguay está entrando en el radar muy fuerte a nivel internacional? Mira, antes que nada hay que mencionar que Paraguay, en la región que es convulsa, que es América del Sur, y tú lo sabes, Totalmente. en los últimos 20 años se ha mantenido con una estabilidad macroeconómica impresionante. ¿Cómo? Sí. Desde el 2003 hasta el año 2019 tuvo un crecimiento anual de un 4% del Producto Interno Bruto, manteniendo unas políticas fiscales relativamente atractivas para atraer la inversión, también una estabilidad monetaria inmediable en el contexto y en la región donde se encuentra, y una inflación bastante baja, que a veces puede llegar a la deflación, pero se mantiene en un estado muy estable, la inflación paraguaya. Una pregunta que no se contestó. El PIB de Paraguay, ¿cuál es la moneda? Ok. Esas dos cosas. La principal actividad económica de Paraguay. Paraguay es un país agroexportador mayormente. Exporta sobre todo soja y productos cárnicos. Es miembro del Mercosur. Eso se me había olvidado decirlo en los episodios de Argentina y Uruguay. Que son miembros de la... Explica qué es el Mercosur. Muy Sin bien. entrar en muchos detalles, por favor. Sí, el Mercosur... Sí, breve. Muy bien. Es que hay debate inclusive con la gente del Mercosur exactamente qué es. Yo por lo menos lo defino como una especie de unión de comercio intrarregional. Algunos dicen que es una unión aduanera. Yo no estoy tan seguro, pero es un área de libre comercio, vamos a decir, transfronteriza y regional. Que nace, o su germen viene de la alianza económica entre Brasil y Argentina ya en la década de los 80, cuando ambos países entran en un proceso de democratización. Ya en los 90 se decide crear una especie de mercado común, no solamente entre estos dos grandes, sino que se adhieren, digamos, a los hermanos más pequeños, que serían Paraguay y Uruguay. Mercosur permite la libre circulación dentro del espacio de los países que lo conforman, tipo Unión Europea. Exacto, es como hay algo parecido al espacio Schengen. Claro, no llega a ese nivel tan absoluto, pero sí hay una muy buena movilidad interna y tienen ciertos beneficios. ¿Y Paraguay se ha podido beneficiar de lo que ha sido el Mercosur como tal? ¿Le ha favorecido a Paraguay? En algunos aspectos sí. Una de las quejas de los países más pequeños, tanto de Paraguay y Uruguay, es que como Mercosur es un bloque muy unitario y para negociar acuerdos extra regionales, ya sea con terceros países o bloques, por ejemplo, sabes que desde el año 99 tienen un acuerdo bloqueado con la Unión Europea, que fue firmado en Osaka en el año 2019, o sea, 20 años después, en el marco del G20. Pero por la cuestión que ha pasado ahora en Europa, por las protestas de los agricultores, que ese es el tema sensible de los europeos, el tema sensible de los europeos, más de los franceses, que Francia es, digamos, la potencia agroindustrial de la Unión Europea, tiene un poco bloqueado no ir tan directo en el tema agrícola. En el cambio, en el Mercosur, en el tema más industrial, sobre todo de los automóviles, ahí sí ellos tienen cierta restricción. Y me llama poderosamente la atención, ya que muchos de los autos que se fabrican en el Mercosur, sobre todo en Argentina y Brasil, son de capital europeo. Muchos son Volkswagen, Fiat, que se venden en el resto de la región. ¿Cuál es, como te decía ahorita, cuál es el atractivo principal? Porque hay mucha gente ahora que quieren invertir en Paraguay, quieren mudar su residencia en Paraguay o quieren abrir empresa en Paraguay. Mira, ¿sabías que Paraguay es de los países con la presión fiscal más baja de la región después de Panamá? ¿Cómo? ¿Andan imitando algo tipo Dubái?
Más crees? o Sí. menos. Bueno, yo diría más parecerse a un especie de Chipre tropical, más que Dubái. Ok, Exactamente. ok. Yo podría ponerlo más en la liga de Chipre. Pero la presión fiscal baja solamente a la persona, al individuo conventual, o a las empresas. A las empresas e inclusive a los individuos es baja también. Ok. No es muy alta. Es una medida de Santi Peña, que es el presidente actual. No, que en es de- realidad viene desde antes de Santi Peña. Viene esa medida desde el año 92, pero fue aplicándose de manera gradual. En Paraguay hay una famosa palabra que se llama creo que las 410, los 410, que son 10% de impuestos sobre la renta, tanto para empresas como para personas. 10%, sí, 10%. Un día, loco. Sí, 10% Sigue. también. Tú estás En- haciendo que a mí me da un infarto aquí mismo. Sigue, ¿eh? sigue. Sí, a mí también. Yo no lo quería creer Sigue. cuando estaba buscando y haciendo research. Déjame aquí que tengo anotado para decirlos bien los datos. Aquí están. La regla del 10, del triple 10. Como dije, 10% en tasa de presión fiscal, 10% en la renta, tanto a personas como a empresas. Tú sabes, y voy a aprovechar este tema. Ujú. Quiero mandarle en especial un saludo a una seguidora que nosotros tenemos de Paraguay, que Wow. se llama Carolina. Así que saludemos a Carolina. Ella es seguidora de Republic Podcast. Carolina, te saludamos, te mandamos mucho cariño, pero también de buena forma envidiamos a tu Envidiamos. país. Sí, sí, realmente. Envidiamos a tu país. Envidiamos a Paraguay en Entonces, ese sentido. Eso ha hecho que El país sea bastante atractivo para atraer inversión, porque vamos a no ver. mucha gente, de Ujú. hecho, invirtiendo allá y mudándose para allá. Sí, exactamente. Y también- a nivel inmobiliario, se ha visto que cómo ha impactado. Ha cambiado bastante la fisionomía de Asunción, la capital de Paraguay. Y ojo, estas inversiones inmobiliarias no solamente se centran en Asunción, también están empezando a irse a demás ciudades. A la ciudad cercana de Luque, que es donde se encuentra el aeropuerto internacional y es la sede de la Conmebol. Perdón un poco esta nota futbolera, no lo puedo evitar, y más que estamos hablando de Paraguay, Claro. que es donde se encuentra, se ha convertido también en una zona atractiva para adquirir residencias, tanto también para compradores internos como sobre todo compradores externos. Es fácil el proceso para tú adquirir la residencia por inversión en Paraguay, así como lo Sí, tiene los Emiratos Árabes. es relativamente fácil. Oye, es ¿sabes? relativamente Un fácil. dato Ujú. para agregar. Sí, Nosotros dale, los dale, dominicanos no necesitamos visa para ir a Paraguay. Es Así que verdad. dominicano, Es- motívese. No, y vaya no a todo de Paraguay. Colombia. Exacto. Ni otro lugar. Ni Perú. Ni Perú. Exacto. O Hay México. otros lugares. Ujú. Algo que yo quería preguntarte, aparte de la parte de las carnes y demás, Ujú. ¿cuáles otros sectores son importantes Bien. en Paraguay? En Paraguay existe la ley 6090, que es la ley tanto de materias primas para el desarrollo de las exportaciones y producción de materias primas, como de zona franca. La zona franca también es un sector muy Oh, wow, importante. tiene potencia. Pese a ser un país mediterráneo. Voy a aclarar aquí lo que quiere decir mediterraneidad en términos geográficos. Se dice un país o ciudad mediterránea es una localidad que no tiene un acceso directo al mar, pero tiene ciertos acuerdos con vecinos que sí tienen salida y litoral y le da cierta facilidad usando sus propios puertos para exportar e importar. Eso se le dice Que por eso que tú mediterraneidad. dijiste ahorita que muchos países de Europa, pero especialmente en este, no tiene esa potencia de tener Salida al mar, salida al exacto. mar por el tema de la exportación y la importación, porque mucha gente no entiende que eso es muy importante para hacer comercio Exactamente. de buques De y todo buques eso. y todo eso. Y bueno, tienen el río Paraná, que es un río relativamente ¿Y grande. con quién? Sí, dale, Mira, dale. y ahí hago la pregunta para conocimiento, ¿verdad?, de nuestros seguidores. ¿Con quién o a través de quién Paraguay negocia su comercio? Porque no tendrá salida al mar, pero sí tiene ríos. Sí, navegable como Navegable. el Paraná, que acabo de mencionar. Ujú. Pero con el tema de la salida al mar, ¿con quién Paraguay comercia o negocia? para Mayormente esos es el Frente Atlántico, Argentina y Brasil. Son por donde va. Y sobre todo más Argentina, porque hay una mejor conexión, por ejemplo, desde Asunción, que da directamente al río Paraná, y puedes pasarla ahí a Rosario, que es una ciudad que, si bien no tiene salida al mar directamente en Argentina, o la provincia de Santa Fe, no está muy lejos para desembarcar por el río Paraná hacia el río de la Plata y después de ahí ir al Atlántico. Volviendo al aspecto de inversiones inmobiliarias, Paraguay
el hecho de, lógicamente, de tener los impuestos tan accesibles, Sí. tanto para la empresa como para la persona, ha hecho de que las inversiones inmobiliarias crezcan. Ujú, ujú. ¿Ha Paraguay podido dar con la demanda de...? Sí, por ahora han sabido gestionar bien y hay un crecimiento más o menos orgánico entre el cambio de la fisionomía. Quería hablar un poco de Asunción. No he tenido la oportunidad de ir a Asunción, pero sí tengo personas que conocen la ciudad y me han dicho que han visitado recientemente y tenían varios años, algunos 20 años visitando la ciudad. Y dicen que sí, ha cambiado bastante. Ya no tiene ese aire tan medio provinciano que tenía. Algunos dicen que le recuerda al Santo Domingo, como hablamos en el episodio Sí. de nuestra infancia. Podría De los decir, 80. de los... No, De pero los no 90. estamos... sí, vamos a decir No, finales porque 90, si 2000. tú ves el Santo Domingo de ahora, nada que ver. que ver, Sí, exactamente. incluso hay, no me acuerdo ahora mismo que Instagram que empiezan que ponen a Santo Domingo 1980 y ponen el de ahora, sí. 2024. Exacto, No me son- acuerdo ahora mismo. Señores, Una locura. Es impresionante. cambio, Y veo, hay impresionante. otra página que incluso ponen diferentes países con lo mismo. Santo Domingo, Exacto. por ejemplo, Estados Unidos, o cualquier país de Estados Unidos, muchos lugares. Y eso es impresionante. Así mismo. O hay algunas páginas que también he visto en Instagram y otras que se van aún más atrás, hasta principios del siglo XX. Wow. Te ponen París en el año 1900, cómo era. Te lo ponen actualmente, el cambio. Esas páginas son buenas para uno tener un... Porque uno tal vez que está en el día a día viendo, uno tal vez no puede notar el cambio, no Exacto. recuerda el cambio, pero cuando uno ve este tipo de páginas, puede ver el impacto y que te han recuerda generado un el crecimiento poco- económico. Exactamente, te recuerda algunas sensaciones de tu infancia, Sí, cómo claro. era, cuando tú dices, pero Claro. mira, en verdad ha cambiado Disraeli, bastante. pero volviendo a Paraguay, entonces, Paraguay, porque hemos tratado muchos temas internacionales en donde han habido países de lo que hemos planteado aquí que su crecimiento económico le ha ido muy bien. La cantidad de empresas que se han arrojado allí le ha ido muy bien, pero no han podido saber gestionar bien el tema del crecimiento inmobiliario. crecimiento inmobiliario. Entonces, Paraguay Por- ha podido lidiar bien en tanto a la demanda y en cuanto a los costos Sí, de por las ahora viviendas. es relativamente asequible. De hecho, en términos para adquirir una segunda propiedad, históricamente tú sabes que Uruguay era el que se llevaba ese pastel de Sí. país de segunda residencia en esa área. Sí. Ahora mismo Paraguay ha ido tratando de comerle un poco los caramelos y Asunción en tema de costes es mucho más fácil adquirir una vivienda que Montevideo, que sí es una tú capital sabes muy cara. que vamos a tocar un tema futuro, que es el tema de las visas por inversión o por residencia. Sí. Sí, es muy importante Sí, Sí, tratar el porque tema. hay muchos países que están fomentando esto. Ujú. Es muy tendencia y yo diría que el abanderado en esto es los Emiratos Los Árabes. Emiratos Árabes, Pero exactamente. realmente lo vamos a tocar porque es un tema muy importante y que deja mucho, incentiva mucho la inversión en bienes y raíces. En bienes raíces. Sí. Que es donde más hacen el fuerte esos países para Sí, exacto, ayudarles a ese exacto. tipo de inversiones. Paraguay entonces ha sabido gestionar bien entonces los costos y Ujú. la demanda en Y la construcción. demanda en Por ejemplo, construcción, Canadá está exactamente. vuelto una locura. Ay, bueno, Canadá sí, lo de Canadá. dice quítate, pero por ejemplo Paraguay ha sabido apalearlo. Andorra no ha podido por lo de Andorra. No, por lo de Andorra ya por un tema de espacio. espacio y de su propia geografía que no le ayuda Pero, mucho. pero Ujú. Canadá lo que más tiene terreno. Sí, Dios. Exactamente, pero bueno, también en Canadá podemos decir que hay algo de geografía. Acuérdate que la Bueno, mayoría de la población vive en el paralelo 45, muy cerca Sí. a la frontera de Pero Estados igual, Unidos. Pero igual Entiendo tiene que más pudieras espacio, haber exacto. dado un Ujú. mejor, Tú sabes una que mejor respuesta. yo te quería preguntar, en Paraguay, ya que hemos hablado mucho de gentrificación, Sí. ¿cómo ese manejo de la gentrificación? Por ahora, por lo que yo he podido investigar, en las fuentes que he consultado, no se habla mucho del tema de la gentrificación. Están, digamos, en un proceso de crecimiento y que si manejan bien las cosas, pueden aprovechar y crecer orgánicamente. Al mismo ritmo que va creciendo la demanda y la oferta y la fisionomía y el cambio de la infraestructura, pueden por lo menos, yo no digo que no podrán evitarlo, porque eso es inevitable, pero por lo menos mitigar los efectos a futuro de una posible gentrificación. ¿Qué Y no retos? Perdón. No, Diga, Jason. Sí. ¿Y no será que Paraguay no se ha visto en los ojos de otros países que han tenido gentrificación como nosotros? Exacto. Como todo lo que hemos hablado. Puede- Ellos no han visto lo que ha pasado y ellos han tratado de arreglar de que Puede eso no ser. suceda. Mira, como a lo- México. A lo mejor sí. Puede ser. Y ellos están todavía, bueno, no estamos a nivel como se ve en Ciudad de México o acá en Santo Domingo,
vamos por lo menos a mantener un crecimiento orgánico para tampoco dañar un sector que nos ha ido bastante bien. Y ojo, no solamente se centra, por ejemplo, voy a hablar de sectores en la capital, en Asunción. La zona más demandada es el famoso eje corporativo, que es, digamos, como la zona céntrica, sería como el Piantini de acá, que es donde están la mayoría de las empresas, las zonas comerciales, pero también zonas más residenciales a las afueras de Asunción han visto crecer ese tipo de vivienda. Y no solamente enfocado a viviendas multifamiliares, entiendas edificios o apartamentos, sino también unifamiliares, casas y commodities, porque hay muchos clientes que buscan ese tipo de estilo chalet y casas más asequibles, que ya en otras ciudades, como por ejemplo en la propia Buenos Aires, cada vez se ve menos. ¿Qué retos y desafíos a nivel general tiene Paraguay? ¿Lo quieres desde el punto de vista de la economía? General. Económico, social, político. Bueno, todo. En el tema político, salvo que han pasado algunas cuestiones, te acordarás el controversial, digamos, golpe de Estado. No golpe de Estado, no fue un golpe de Estado. El juicio político, el impeachment que se le hizo a Fernando Lugo, sí, que en cierta medida hubo unas pequeñas rescabos de inestabilidad, pero protesta. Fuera de Exacto, y en 2017 sí ha mantenido una estabilidad política razonable en Sudamérica en general y en Hispanoamérica y un dato en su conjunto. En materia de geopolítica, Paraguay son de los pocos países que mantienen relaciones con Taiwán. Es el único país suramericano que mantiene relaciones con Taiwán. Pero ojo, con Paraguay pasa algo que nos pasaba a nosotros y yo te había dicho desde tiempos en la universidad. Si bien es cierto que mantiene relaciones con Taiwán, sí, comercia más con la República Popular China. Y ahí está ese debate que, ojo, en Paraguay se está dando. ¿Seguiremos manteniendo las relaciones cordiales que tenemos por más de 70 años con la República China, conocida como Taiwán? ¿O ya por la cuestión económica de pragmatismo, y ahí entraríamos más a la realpolitik, nos convendría reconocer a la República Popular China? Porque nosotros teníamos ciertos incentivos, aparte del económico, otros más, algo más diplomático, que creo que te había comentado, forzaron evidentemente al reconocimiento de China, sí, de China continental. Sí. Ok, fuera del aspecto político, ¿cómo está? Paraguay se ha visto afectado por la triple frontera con el tema del narcotráfico mucho. Ese es un tema que deben ponerle ojo. Porque sé que, de hecho, grandes cárteles en Sudamérica han... Las dos grandes bandas criminales brasileras. Un paréntesis para darle a conocer al público de Republic Podcast. Dale. Hay el río que comparte la triple frontera, que es entre Brasil, Argentina y Paraguay, el Paraná. Es el mismo río Paraná. Literalmente, un punto en donde están... Ciudad del Este. Tú te paras aquí, de ese lado es Brasil, de este lado Paraguay, de este lado Argentina. Las ciudades que colindan son Ciudad del Este del lado paraguayo. En el lado brasileño creo que esta ciudad que recientemente tuvo los X Games, que ahora se me olvidó el nombre, pero ¿sabes a qué ciudad me refiero? Sí. Muchos, si nos siguen desde Brasil, sabrán a qué ciudad me estoy refiriendo. Y de Argentina creo que le queda la ciudad de Encarnación en la provincia de Misiones, que son las tres ciudades colindantes. Esa triple frontera ha sido una de las zonas... Que es una de las donde el narcotráfico ha tenido una presencia agresiva. Se comercian ahí cantidades inimaginables de drogas. Ahí vamos a decir que como en esa parte se conectan esos tres, es más fácil para comercializar y mover de un lado a otro. Así como ha favorecido al comercio en sentido general, también... Ahí se mueve tanto el comercio ilícito como ilícito. Ambas cosas. A veces hay una especie de simbiosis. Eso se ha visto traducido en lo que es Paraguay en sí, en el índice de criminalidad. Mira, sí y no. Paraguay sigue siendo un país dentro de una región como la nuestra, que es relativamente violenta. No tiene unos índices de homicidios muy altos. Creo que la tasa de homicidios es de 5,4, que no es una tasa muy alta, pero sí ha habido más incidentes de delitos que eran bastante raros.
el sicariato, por ejemplo. Y a veces algunos intentos de secuestro express, que también eran delitos extraños, cada vez se ha ido más increciendo. Y algunos temas de extorsión, sobre todo a comerciantes, más si se encuentran en la zona de la triple frontera. O sea que podemos decir que Paraguay la gente vive en paz. Relativamente en paz dentro de una región como la nuestra, bastante conflictiva. Y el clima se pone bueno también en Paraguay. El clima sabes que en Sudamérica es lo inverso, el invierno. Sobre todo, bueno, salvo Colombia y Venezuela, que son hemisferio norte. A partir de Ecuador ya todos son hemisferio sur. Ahí sí. Sí. Bueno, ¿qué otros aspectos, datos importantes de Paraguay sería bueno rescatar? El tema de los datos importantes que le gusta mucho a nuestros los datos curiosos. Sí, datos curiosos. Muy bien. ¿Sabían que Paraguay es un país bilingüe? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí. Se habla el castellano y el guaraní, que es una lengua... No, yo no sabía. Sí. Más del 50% de la población habla las dos lenguas fluidas. Y no necesariamente puede ser alguien de etnia indígena. El guaraní, eso es una lengua nativa de ellos. Nativa, exacto. Una lengua nativa precolombina. Como en Barcelona, que hablan su catalán. Como el catalán, sí, más o menos. Pero vamos a aterrizarlo más al continente americano. Sería como, por ponerle el ejemplo del vecino Bolivia, como el quechua, el aymara, que también son lenguas que se hablan. Y ojo, en el caso de Paraguay no solamente está suscrito a las comunidades indígenas. Lo puede haber una persona que sea de origen menonita, por ejemplo. Ya le me pregunto de Israel, ¿qué es un menonita? Un menonita, ustedes saben cuáles son los Amish, ¿verdad? Sí. Esta comunidad religiosa de origen alemán que viven sobre todo en Pensilvania, en Estados Unidos. Los menonitas serían sus primos, pero que no están tan aislados del resto no de la civilización, digamos, del mundo moderno. Porque sí mantienen sus tradiciones, cierta costumbre, pero un menonita no rechaza algo como la electricidad o la telefonía. Está un poco más conectado Entonces, a la modernidad. El dato curioso de que tienen dos lenguas. Tiene dos lenguas. También es el país con mayor misiones jesuíticas en Sudamérica. Fue una base de donde se hizo la cristianización de esa zona, que sobre todo se asentaron muchos jesuitas en la época virreinal para expandir obviamente el catolicismo y crear también hospitales y otro tipo de cosas. A nosotros que nos gustan un poco los temas geopolíticos. Adelante. Santi Peña, actual presidente de Paraguay, o Santiago Peña, ¿verdad? Santiago Peña, sí, Santi. También le dicen Santi como a todos los Santiago. Sí. ¿A qué eje, que dicho sea el paso, la dicotomía de derecha-izquierda, totalmente discutible si ya es un aspecto descontinuado, pero todavía no podemos desarraigarlo en totalidad. Exacto. En estos tiempos. Santiago Peña, su política va más orientada a aspirar a ser un más liberal o un conservador, o tú entiendes que la política de Santiago Peña ha hecho que el aspecto económico de Paraguay toma un rumbo distinto. Mira, con Paraguay pasa algo interesante que no pasa en el resto de Hispanoamérica. Todavía tiene partidos tradicionales que son de origen decimonónico continuos, o sea, del siglo XIX. Y uno ha sido un partido, digamos, dominante, que ha sido el partido que más tiempo ha estado en el poder, que es el Partido Colorado, que es un partido que podemos decir que sí que se quiere conservador, pero yo diría que es un partido como pragmático, que ha sabido adaptarse al tiempo. Sí. Claramente podríamos ubicarlo en la derecha. De hecho, algunos dicen que Paraguay sería el país más a la derecha de la región porque el Partido Colorado se ha mantenido prácticamente ininterrumpido. No importa el sistema, sea un sistema más o menos democrático o dictatorial como en la época del general Stroessner, que él sabe, no voy a entrarle en mucho detalle de lo que fue el estroznato porque tampoco es el tema a poner. Salvo estuvo fuera del poder ya en este milenio cuando ganó el Frente Guazú del ex sacerdote Fernando Lugo, que fue del periodo del 2008 hasta el 2012, que fue ese único periodo que no estuvo. Pero Santi Peña ha tomado medidas políticas favorables a lo económico. Sí, ha mantenido esa línea que se ha mantenido en Paraguay desde antes inclusive del regreso a la democracia. Esa manera tecnócrata que también Lugo, hasta cierto punto, siendo un hombre muy de izquierda, mantuvo en parte las políticas tecnócratas de cierta estabilidad macroeconómica. Sí, podría decirse que sí es el candidato un poco más liberal dentro del ala del Partido Conservador, Colorado, perdón.
Podríamos ponerlo así. Perfecto. Bueno, señores, ahí ustedes tuvieron hoy el segmento del Internacionales. Paraguay, increíble. Yo sí conocía y tenía muchos datos, pero de Israel, como siempre, trayendo un banquete. Así es. Sí, se hace lo que puede por nuestros seguidores. Un banquete exquisito, de verdad. Y no te damos las gracias siempre por siempre traer un tema placer, fresco hermano, siempre. a debate. Ustedes síganse dando todo el contenido. Si ustedes no han visto lo demás de Republic Podcast, por favor, suscríbanse, comenten, denle me gusta, difundan y nos vemos hasta la próxima. Hasta Chao. luego.